Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. Es un honor estar en este día sirviendo al Señor a través de este culto virtual, a través de las redes, a través del Facebook. También, si la hermana Ángela Montoya lo ha logrado, estará conectado con el YouTube para que todos los hermanos tengan la posibilidad de de celebrar el culto en el hogar. De antemano ofrecemos nuestras disculpas por cualquier falla técnica que se presente. Hemos visto que en estas celebraciones, que en estas predicaciones se han presentado fallas. Entonces les ruego el favor de que tengan un poco de paciencia, no se desconecten, sigan allí, que no nos demoramos más de un minuto corrigiendo las fallas. Entonces, hermanos, vamos a disponernos en esta mañana para servir al Señor y alabarle a través de nuestro culto al Señor. Vamos a comenzar cantando el himno número 70, el himno a la Trinidad. Himno número 70, himno a la Trinidad. Vamos allí, hermanos, en sus himnarios. Les rogué el favor de que estuvieran listos hoy con todas las cosas, con sus himnarios, y vamos a comenzar cantando este himno. Himno a la Trinidad. Hoy, Señor, damos honor a todo tu ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Todopoderoso, por la salvación. Padre Santo, te exaltamos con la voz y el corazón. Por tu gracia sempiterna, por tu amor y tu bondad, por tu gran misericordia, tu justicia y santidad. Gloria al Verbo encarnado, Jesucristo el mediador. Guíanos, pastor bendito, en la senda de tu amor. Redentor y luz del mundo, muéstranos tu potestad. Soberano Rey del cielo, haz aquí tu voluntad. Gloria al Santo Paracleto, nuestro fiel consolador. Llénanos de paz y gozo, danos fuerza y valor. Ilumina nuestras mentes, guíanos en tu verdad, para que podamos siempre caminar en santidad. Gloria al Trino Dios cantamos, quien nos dio la redención. Nuestros labios toca ahora para hablar con compasión. Nuestro oído haz que escuche de las almas el clamor. Nuestros ojos abre para ver al mundo con tu amor. Muy bien, hermanos, de esta forma queremos introducir nuestro culto al Señor en este día del Señor, 29 de marzo de 2020, día en que por la providencia de Dios y conforme a las leyes de nuestra nación, debemos guardar confinamiento preventivo, aislamiento preventivo debido a la pandemia del virus COVID-19. Una ordenanza que como hijos de Dios debemos cumplir. Pero sobre las leyes humanas y naturales está la ley divina.
Y la ley divina nos ordena que debemos celebrar el culto al Señor. El día del Señor es santo, agradable para Él. Y no podemos hacer en este día lo que nosotros queremos, sino lo que Él ha determinado. Y Él ha determinado que en este día se rinda culto al Señor. De esta manera, reunidos en forma virtual, estaremos hoy celebrando el culto al Señor. Inclinemos por favor nuestros rostros y oremos para dedicarnos, consagrarnos en este día a celebrar al Señor. Amado Dios, Padre nuestro, tú estás en los cielos y tu nombre ha de ser santificado y glorificado, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta tierra. Como iglesia, como pueblo tuyo, como redimidos, nos sometemos al gobierno soberano de nuestro Santo Dios, a la voluntad excelsa de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Hoy levantamos nuestras manos al Señor en rendición y decimos: el gobierno sobre nuestras vidas que hemos ejercido ha sido un total fracaso. Por eso hoy te suplicamos, ven a nosotros, establece tu reino en nosotros y haz tu voluntad en nosotros. Por favor, Señor, danos hoy nuestro pan diario. Tú has sido fiel al proveernos con toda provisión celestial, espiritual, eterna y también material en Cristo Jesús. Hoy venimos para ser saciados del pan de vida eterna, el pan que bajó del cielo, Jesucristo el Señor, el Verbo encarnado. Señor, te suplicamos que perdones nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a aquellos que han pecado contra nosotros. En este momento, en un acto de contrición, te decimos: hemos pecado mucho delante de ti, ante tu trono, Señor, de majestad, ante tu trono que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Nosotros hemos pecado, siendo pueblo santo, hemos pecado contra ti, y por esa razón te pedimos perdón, porque no debiéramos agraviarte, ya que tú has sido el ser más glorioso, el ser más hermoso, el ser más bondadoso con nosotros. Y no debiéramos pagarte con nuestra rebelión, no debiéramos pagarte con nuestra traición, que es lo que es el pecado, traición contra ti, Señor. Por eso reconocemos que hemos pecado mucho, que nuestras manos no están limpias, que nuestro corazón no es puro, que nuestros labios han hablado con engaño, que hemos estado prestos a hacer el mal. Reconocemos que siendo santos, ese remanente pecaminoso todavía quiere gobernar y nosotros cedemos a su gobierno. Por eso te decimos: perdona, Señor, nuestros pecados. Porque ¿a quién iremos para perdón de nuestros pecados? Esta semana un hombre dice que estaba dando perdón de pecados al mundo. Un hombre tan pecador como nosotros. Un hombre que no ha hecho nada para redimir y perdonar. Oh Señor, perdona este mundo cautivo en su pecado y en su ceguera. El único que perdona pecados es el Señor. Por eso acudimos a ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Líbranos más y más de nuestras maldades. Lávanos con hisopo, lávanos con tu sangre preciosa, para que seamos verdaderamente limpios y de esta manera podamos rendirte el culto agradable a ti. Señor Dios, de igual manera te decimos: no nos dejes caer en la tentación y líbranos de nuestros pecados y líbranos del maligno. Señor, estamos viviendo el presente mundo malo, un mundo lleno de pecado y de maldad, un mundo en extremo, licencioso, vanidoso y que procura satisfacer los sentidos. Y todo en este mundo está dirigido para que nosotros, los hijos de Dios, caigamos en el pecado. Por eso te pedimos perdón, Señor. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de las artimañas del maligno. ¿Por qué, Señor, oramos esta oración? Porque tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya la gloria por los siglos de los siglos. Amén
y amén. Muy bien, hermanos, como habíamos solicitado, ustedes ya deben estar listos con su himnario, con su Biblia. Vamos a cantar en este día alabanzas a nuestro Señor. Y les invito a que vayamos al himno 326, la visión de la cruz. Hermanos, estamos viviendo momentos realmente difíciles, realmente opresivos. Es tiempo de tribulación, como lo hemos estudiado en la palabra de Dios. Pero como hijos de Dios, tenemos una visión celestial. Es la hermosa visión de la cruz. Y te suplicamos por el Espíritu Santo que nos lleves a mirar esta visión, para no mirar lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a entonar este himno para la gloria de nuestro Señor. 326, la hermosa visión de la cruz. Largos años vagué por el valle del mar, sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que ollé puso en mi alma raíz del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces por él ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Me constriñe el amor de mi rey. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vais por el valle del mar, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Amado Señor, enséñanos en este tiempo de tribulación a mirar lo que debemos mirar. No mirar lo que sucede, lo que está a nuestro alrededor, sino aquello que tú, Señor, nos has dado. La visión de la cruz, la visión de la salvación. Oh Señor, ayúdanos a confiar en ti.
te damos muchas gracias porque nos das esa confianza en este día. Y vamos a cantar a nuestro Señor el himno número 56. Himno 56. El que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. Es un himno muy pertinente para nuestros tiempos, basado en el Salmo 91. Señor, queremos habitar al abrigo de Dios. Queremos que tus alas nos cubras, que tú seas nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro libertador en estos tiempos de tribulación. A ti cantamos, Señor, en Cristo Jesús. Aleluya, Señor. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Oh, gracias, Señor. Tu palabra nos dice que cuando estemos tristes, alabemos al Señor. Tu palabra nos dice que cantemos himnos, salmos y cánticos espirituales que te agraden a ti. Oh, Señor, en este tiempo de aflicción, en este tiempo duro que está viviendo el mundo, y aun que afecta a nosotros los hijos tuyos, no tenemos sino una esperanza: habitar en ti, estar guardados, protegidos, cobijados por ti, oh Señor. Y te damos gracias porque tú cuidas de tu pueblo, de tus ovejas, de las ovejas de tu prado, de este pequeño rebañito. Pero, Señor, hemos de reconocer que somos débiles. Hemos de reconocer que hasta ahora llevamos una semana y ya hay algún cansancio, alguna fatiga. Todavía nos quedan 2 semanas por delante. ¿Cómo afrontar estas 2 semanas?
Señor, cantando himnos y salmos y cánticos espirituales estaremos fortalecidos, porque los himnos, salmos y cánticos espirituales nos hablan de la gloriosa visión de la cruz, nos hablan de que estamos guardados en la roca de nuestra salvación, que tú eres nuestro refugio y fortaleza, que habitamos al abrigo de Dios protegidos. Pero también tus himnos, salmos y cánticos espirituales nos conducen a que estemos firmes, siempre firmes, en medio de la tribulación, en medio de la batalla, en Cristo Jesús. Por eso te vamos a alabar, Señor, a través del himno 533. Hermanos, dirijámonos al himno 533. Estad por Cristo firmes. Somos soldados de Cristo y vamos a estar firmes. Amado Señor, te exponemos nuestra vida. Estamos expuestos, estamos en debilidad y podríamos caer. Pero solo tú nos puedes mantener firmes en la batalla. Señor, asístenos y danos voz de trompeta y danos esfuerzo para cantar. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. A ti la gloria, Señor. Amén, Señor Jesús, te damos gracias. Ahora vamos a ir a la palabra y abrimos la Sagrada Escritura en el libro de Oseas, el libro del profeta Oseas. Y buscamos el capítulo 8, libro de Oseas, capítulo 8, el cual leeré a su favor. Estamos allí, hermanos. Oseas capítulo 8. Da el toque de trompeta. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme: Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarán los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado, y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes.
Pero aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas. Pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. Amén. Ahora vamos para, conforme a nuestra liturgia, Tito capítulo 3, el libro de Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, mejor. En el capítulo 3. Dice el Señor en su palabra: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumidos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrían la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que todos los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible para ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que me aman en la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Continuamos con la celebración del culto al Señor y ahora vamos a tener un tiempo de oración. En primer lugar, vamos a orar al Señor por la situación mundial, la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, oramos por las iglesias. Y en tercer lugar, oramos por la iglesia Ríos de Gracia. Y en cuarto lugar, oramos dedicando nuestros diezmos y ofrendas. Amado Señor y buen Salvador, nuestro Rey eterno, el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, que todo has visto desde el eterno, para ti no ha sido nada extraño esto que nos está sucediendo en el mundo. De hecho, obedece al plan eterno tuyo, y nosotros nos sometemos a ese plan eterno. Amado Señor, te suplicamos que tú obres sobre tu iglesia de una manera sobrenatural, para que podamos resistir, sostenernos en estos tiempos de dificultades. Oramos, Señor, por el orden mundial que se está sucediendo en este momento. Las naciones formando como una torre de Babel, pretendiendo que la unión de fuerzas políticas, científicas, médicas, van a derribar un pequeño virus que está afectando a la humanidad, pero que es una pandemia ordenada por Dios desde los santos cielos en el eterno. ¿Habrá alguna autoridad superior a ti, oh Señor? De ninguna manera.
Entonces te suplicamos que en tu gracia concedas que los hombres se inclinen delante de ti, que los hombres comprendan que esto proviene de ti, que los hombres, toda lengua, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios nuestro Padre. Oh Señor, te suplicamos tengas misericordia sobre todos los que han caído en la enfermedad, sobre todos los que están padeciendo los fuertes rigores de los pulmones cerrados y del no poder respirar, de la infección en sus pulmones y del hecho de estar contaminando a otros. Guarda, Señor, a los médicos que están trabajando, guarda a los científicos, porque de todas formas tú no quieres la muerte del pecador, sino que venga el arrepentimiento. Te suplicamos por los gobernantes de las naciones que en vez de ponerse a luchar contra el Dios de los cielos y de la tierra, se hinquen delante de Él y comprendan que sin ti, Señor, no hay poder. Ayúdeles, Señor, asísteles para que ellos sean transformados en su manera de pensar y de vivir, que vengan a la fe y al arrepentimiento y concédeles vida eterna. Oramos por nuestros gobernantes, especialmente el doctor, el señor presidente Iván Duque Márquez, por los ministros de Estado, las fuerzas del orden debidamente constituidas. Oramos por nuestro gobernador del departamento de Antioquia. Oramos por el alcalde de la ciudad de Medellín y las autoridades establecidas aquí. Ten misericordia de ellos, Señor, y muéstrales el camino que deben andar para bendecir al mundo y bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú estás en control de esta pandemia. De igual manera, Señor, esta mañana nos permitimos traer delante de ti, ante tu altar, la oración por la Iglesia Jesucristo Rey Eterno en San Pedro Sucre, nuestra iglesia hermana, nuestra iglesia amada en San Pedro Sucre. Oramos por la vida del pastor Marcos Fidel Orozco, para que en tu gracia le concedas el levantarse en medio de estas dificultades y poder seguir predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que a cada uno de los miembros les des fortaleza y consuelo en medio de esta aflicción que está sufriendo esta tierra. Oramos para que tú también des provisión abundante a los santos y que de ninguna manera falte ni la harina, ni el aceite, ni el pan en la artesa de amasar y en la canasta, Señor. Que siempre haya vino nuevo, vino de gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oramos por las iglesias hermanas en el Cicuco, en Santana y en las regiones a donde nuestro amado pastor ha podido ir a hacer la obra del Evangelio. Bendice la vida del pastor Alberto, del pastor Job allá en el Cicuco, y bendice la obra del trabajo de sus manos. Bendíceles en todo sentido, Señor. Oramos también por la iglesia Palabra de Gracia, una iglesia amada, hermanos, en Ipiales, Nariño. Oramos por su pastor, el pastor Gabriel Flores. Padre, que tú sostengas a esta iglesia en tu amor y en tu bondad y les establezcas de una forma bíblica y amorosa de ti, Señor. Oramos también por nuestra hermana iglesia filial, la iglesia Ríos de Agua Viva, comunidad Quichua en Medellín. Oramos por su santificación, oramos por la perseverancia en la fe, oramos por gozo en medio de la prueba, oramos por confianza en Dios. Oramos para que nuestros amados hermanos quichuas, toda esta familia hermosa que son nuestros hermanos, reciban toda provisión sobreabundante y que siempre puedan confiar en ti. Padre, oramos muy especialmente por la iglesia Ríos de Gracia. Y el Salmo 119:81 dice: esperando tu salvación se me va la vida, y en tu palabra he puesto mi esperanza. Señor, pudiera desfallecer nuestra alma en este tiempo de tribulación, pudiera desfallecer nuestra alma esperando salvación del COVID-19. Pero Señor, en tu palabra ponemos nuestra esperanza. La iglesia bíblica Ríos de Gracia es una iglesia que ha puesto su esperanza en tu palabra. Y tu palabra no nos defraudará, porque tus palabras son espíritu y son vida. Y tu palabra dice que nos has derramado el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos diste el verbo encarnado. Nos diste el Espíritu, que es la palabra,
para que nosotros seamos sostenidos y podamos tener nuestra confianza en Dios y podamos esperar en ti, solamente en ti. En Cristo Jesús presentamos estas oraciones. Amén y amén. Ahora, hermanos, parte de nuestra celebración cultica es consagrar los diezmos a nuestro Señor y Redentor, porque Él es Dios, Él es Señor de la iglesia y nos ha dado bienes y riquezas de este mundo, los cuales nosotros consagramos a Él. Hoy queremos presentar al Señor nuestros diezmos y ofrendas como un tributo por lo que Él nos ha dado. Y queremos orar al Señor por ellas. Pero antes quiero darles unas instrucciones. Como pastor de la iglesia, no manejo las finanzas de la iglesia. El Señor nos ha dado la gracia de ser una iglesia bíblicamente constituida y tenemos una tesorería muy eficiente, muy eficaz, muy honesta, en quien podemos confiar. Nuestra hermana tesorera, la hermana Ángela Montoya, con la asistencia, el apoyo decidido de nuestro amado consiervo, el diácono Mauricio Gómez. Y como pastor, éticamente no debo recibir los diezmos y las ofrendas de los hermanos. De hecho, no cuento con una cuenta personal ni de la iglesia para que yo administre estos dineros. Por eso les suplico el favor de que se dirijan a la hermana Ángela Montoya. Ella les dará las instrucciones para que ustedes hagan sus consignaciones. Hoy vamos a consagrar nuestros diezmos y ofrendas, pero ustedes las consignan por vía virtual, no sé cómo pueden hacerlo, quizás es un pack de una manera cercana y lo pueden rendir este tributo al Señor. Si no pueden, por A o por B motivo, no les estoy invitando a que salgan de la casa para traer los diezmos a la iglesia, no, de ninguna manera. Por favor, guárdenlos, pero son santos. Algunos tenemos la tentación de usar ese dinero en cosas personales porque se está acabando la provisión. No, hermanos, confía en el Señor, Él es tu proveedor y no es necesario gastar ese dinero. Entonces, para no entrar en tentación, puedes consignarlo, darlo a otra persona, a que te lo guarde. Y el día que nos volvamos a reunir con gran gozo, vamos a alabar al Señor porque Él nos dio su provisión y nada nos faltó. Entonces le adoraremos con nuestros diezmos y ofrendas, orando al Señor y alabándole. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias porque tu pueblo redimido es un pueblo que conoce la voluntad del Señor, y en la voluntad del Señor está el que a través de los diezmos y de las ofrendas se sostenga el avance del reino de Dios en esta tierra. Para que por medio de los diezmos y las ofrendas se sostenga el culto de adoración, para que por medio de los diezmos y las ofrendas se sostenga la edificación de la iglesia, para que por medio de los diezmos y las ofrendas se sostenga el evangelismo, para que muchos crean en el evangelio, que por medio del diezmo y de las ofrendas pisoteemos el reino de las tinieblas y traigamos sal y luz sobre la tierra. Gracias te damos, Señor, por toda la provisión que le has dado a tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a, mientras ustedes oran y toman sus ofrendas, vamos a escuchar este himno. Para ser
Amados hermanos, habiendo presentado las ofrendas al Señor, habiendo orado, leído públicamente la palabra, ahora procederemos a uno de los elementos más importantes del culto, como es la predicación de la palabra, para lo cual les ruego el favor estén dispuestos. Y abrimos la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer en este día de los versículos 3 a 31. El título que hemos dado a este sermón es Panorámica profética de Jesús sobre los tiempos del fin. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 24, versículos 3 al 31. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando! Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allá está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá del cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Señor y Dios, cuán bueno eres tú al hablar a un pueblo que tú escogiste, hablarle al pueblo que tú escogiste, a pesar de que es un pueblo testarudo, como dice tu palabra. Tú persistes en enseñarnos, en repetirnos una y otra vez tu palabra. Este es el modo como tú formas a tu iglesia, en el sistema de repetir y repetir y repetir a tus hijos, porque necesitamos oír permanentemente tu voz para ser sostenidos por tu palabra. Por eso hoy venimos a tu palabra, Señor, repitiendo el Evangelio según San Mateo capítulo 24, 3 a 31, en donde tú nos das la panorámica de los tiempos del fin. Amado Señor, te suplicamos que hables a nuestras vidas, que abras nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, que entendamos tu palabra y la pongamos rápidamente por obra.
Gracias, Señor, porque tú asistes a este tu siervo para que sea fiel a la Santa Escritura. Esta oración la disponemos en tus manos de amor en Cristo Jesús nuestro Señor, para la gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, debido a que por diversas circunstancias paramos el estudio sistemático de Mateo 24, ya llevamos como 3 semanas que no estábamos meditando en este texto, y también por amor a los hermanos que se están conectando. Hay algunos hermanos que debido a que su iglesia, por A o por B motivo u horario, no tienen estos espacios, entonces se han conectado con nosotros. Queremos darles un saludo desde la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en Medellín, y nuestro amor. Veo que hay algunos hermanos viejos conocidos que aún en Perú nos están escuchando, y quiero saludarles, abrazarles y decirles: los recordamos con cariño. Gracias al Señor por sus vidas. Entonces, el amor a estos hermanos que hoy se conectan, a nuestros hermanos, tengo entendido que hay una recomendación especial para los hermanos de la iglesia Jesucristo Rey Eterno, allí en San Pedro Sucre, la iglesia a la que pertenecía mi amada esposita, a la que pertenece mi suegrita que está de visita con nosotros, y a quienes enviamos un saludo muy especial. Ellos también se están conectando. Entonces, para ponerlos en contexto de qué es lo que estamos estudiando, y también debido a que este tema se relaciona mucho con lo que estamos viviendo en estos tiempos, vamos a hacer un repaso de las enseñanzas anteriores. He pedido al Señor, he consultado también con mi esposita, que es la que generalmente me ayuda en este sentido, y tengo como el aval del Señor para hacer un breve repaso. Entonces, a los hermanos que ya han aprendido tanto de este tema, no se molesten, vamos a repetirlo y vamos a reconsiderar algunas cosas. Ya van 8 sermones de este tema y he tratado de condensarlos para que los hermanos estén en contexto, y en los próximos 2 domingos continuemos con el tema, y ojalá cuando volvamos, si el Señor así nos lo permite, al culto presencial, vamos a seguir todos unidos, y quizás sigamos por este medio de Facebook para los que no tienen la oportunidad o el horario de celebrar el culto al Señor de esta manera. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Les dije que el título del sermón en este día es la panorámica profética de Jesús sobre los tiempos del fin. Vamos a hacer de lo que hemos estudiado, vamos a hacer una síntesis, y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos muestra una panorámica, nos muestra un cuadro general. Una panorámica es como nosotros subirnos a la terraza de la casa o a un monte alto, puede ser aquí en el Cerro del Volador, y nos ponemos a mirar la ciudad en una panorámica y podemos contemplar una generalidad de las cosas. Así el Señor Jesús, en este sermón profético que hemos llamado el sermón escatológico, el Señor Jesús nos ha dado una panorámica, Él no entra en muchos detalles, da muchas generalidades, pero esto nos conduce a estar alertas a los tiempos del fin. ¿Y por qué a estar alertas? Oh, hermanos, porque tenemos una gran esperanza. Nuestra vida existe con un solo propósito: la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso existimos, para eso somos, para eso nos movemos, para Cristo el Señor en su retorno a este mundo. Entonces vamos a mirar esta panorámica y vamos a hacer una analogía, una comparación con lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Ante los sucesos mundiales en estos 2 últimos meses, te hago una pregunta: ¿cuál es tu perspectiva de los tiempos del fin? ¿Crees que esta pandemia, el terremoto o el temblor del día de ayer aquí en Colombia, en la Mesa de los Santos, que afectó Bogotá, 5.1 de medición,
Creo que también algo se sintió en Medellín, en algunos lugares de Colombia. Ahora, también ha habido terremotos en otras ciudades del mundo. Creo que en Japón también hubo un terremoto. En Turquía creo que también hubo un terremoto. En fin, están sucediendo terremotos. Pero también hay una gran tensión política. En este momento hay una gran tensión política y una tensión social. Y los desadaptados, irresponsables que violan el confinamiento, que violan la cuarentena y se van a la calle a transmitir el virus o a ser agentes portadores del virus. Los falsos profetas que están reprendiendo al COVID-19 y no sucede nada. Los falsos profetas que anuncian sanidades y no sé qué, pero no van al hospital, a los hospitales a sanar a los enfermos. Estos son falsos profetas. También falsos profetas que están animando a la gente: violen las normas, tenemos derecho como cristianos, un virus no nos va a afectar, tenemos que reunirnos y celebrar al Señor, llevando a la gente al caos. Porque esto es un caos, hermanos. De todas formas, las autoridades irán a esos lugares de reunión y llevarán presas a las personas y les cobrarán una multa. Y qué decir de ese pastor irresponsable, tienen que cerrar las iglesias. ¿Qué dices tú de esto que está sucediendo? ¿Esto corresponde a las señales del fin? ¿Podemos hacer una comparación de las señales del fin? En mi corto entender y parecer, pero conforme a la iluminación del Espíritu Santo, puedo decirles con toda seguridad que sí estamos viviendo ya los tiempos del fin. El Señor nos da algunas señales, nos da algunas formas de mirarlo, y es lo que vamos a observar hoy. En el Evangelio de Mateo 24:3 comienza el Señor diciendo: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál es la señal de tu venida y del fin del mundo? Los apóstoles llevaban ya 3 años con el Señor Jesucristo. Ellos conocían al Señor Jesucristo, habían caminado con Él, habían visto sus milagros, habían comido con Él, habían visto cómo Él daba provisión de panes y de peces, cómo caminaba sobre las aguas, calmaba la tempestad, y Él ya les había anunciado de la venida de su reino. Ellos no eran ignorantes acerca de las cosas del futuro. Pero ellos hacen una pregunta inquietante: ¿cuándo es que va a suceder esto? ¿Cuáles son las señales de tu venida y del fin del mundo? Ellos tenían claro que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo quizás ya se habían adaptado a esto que les había dicho el Señor. No conocían cómo, porque no tenían toda la iluminación del Espíritu Santo para comprenderlo. Pero ellos ya se habían adaptado. Bueno, el Señor Jesucristo se va a ir y va a volver. ¿Cuándo será y cómo se aparecerá en esa segunda venida? Y tenían esas inquietudes. Ahora, ¿por qué las tenían? Porque en realidad ellos tenían una codicia de poder. Ellos no estaban esperando el reino espiritual y eterno, el reino de Jesucristo venciendo el pecado y estableciendo la gloria de Dios, la santidad y la justicia en esta tierra que fue contaminada por el pecado, sino que ellos esperaban un reino humano, un reino terrenal, un reino de Israel gobernando las demás naciones, estableciendo la religión judía en los pueblos y ellos siendo los chachos del paseo. Y claro, Pedro, Juan, Santiago, todos allí sentados alrededor del Señor Jesucristo, hasta Judas, siendo los ministros de Estado y disfrutando de las mieles de la victoria de todo aquello que habían sufrido en esos 3 años. Pero esta no era la visión del Señor Jesús, esta no era la visión del reino de Dios viniendo. De todas formas, ellos tenían sus inquietudes. Ahora, ¿por qué ellos tenían inquietudes?
Porque todo hombre tiene inquietudes acerca del futuro. Inherentemente todos sabemos que va a haber un futuro. Inherentemente todos sabremos que habrá un juicio final. Inherentemente todos sabemos que tendremos que rendir cuentas ante nuestro Dios creador por todo lo que hemos hecho en esta tierra. Y cómo vamos a presentarnos ante Dios con nuestros pecados. Toda la gente sabe y toda la gente tiene preguntas. Y en medio de este COVID-19 hay hermanos, como lo había advertido y ofreciéndoles mis disculpas, estas cuestiones tecnológicas están fallando. Espero que en esta semana podamos solucionar estas interrupciones. Si alguien me pudiera ayudar en estos asuntos de la tablet. Entonces les decía, hermanos, que todo el mundo tiene preguntas acerca del tiempo futuro. Y los apóstoles no eran la excepción. Por eso vienen con la pregunta. Y el Señor Jesús les da una respuesta inmediata. Y les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y lo primero que vemos, y que ya lo meditamos en un sermón completo, es el engaño futurológico. Estos asuntos del futuro son proclives al engaño. Se prestan para muchos engaños. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su idea, cada quien tiene su forma de pensar cómo va a suceder. Aún dentro de la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo, iglesias de sana doctrina, pudiéramos decir iglesias que estamos muy pegados a la palabra de Dios. Tenemos diferentes perspectivas, reconocemos que hay premilenaristas, postmilenaristas, amilenaristas. Dispensacionalistas históricos, dispensacionalistas modernos. Entonces, hermanos, hay diferentes posturas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una claridad acerca de esos tiempos del fin y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero de algo podemos estar seguros, y algo nos puede decir el Señor aquí, que nadie los engañe. Es lo que el Señor dice, no los engañen. ¿Cómo que no los engañen? Sí, que no hayan engaños, porque definitivamente sí habrá un tiempo del fin. Se finalizará todo este sistema de cosas, todo este sistema llamado mundo, toda esta economía, todo esto que existe en este momento, en este mundo, va a terminar. No quedará piedra sobre piedra, como el Señor lo mostró en el templo de Jerusalén como una sombra y tipo de lo que va a suceder en los tiempos finales de la humanidad. Esa catástrofe que el Señor habló, que el Señor estaba hablando a través del evangelista Mateo, se dirigía así, primero al pueblo de Israel. Primero aquellos judíos que habían rechazado al Señor Jesucristo y que iban a recibir el pago, iban a sufrir sus últimos días allí, los últimos días de la nación de Israel. Israel se iba a acabar, el Señor Jesús estaba profetizando esto, Israel se va a acabar, como efectivamente sucedió en el año 70, con la invasión a Jerusalén. Y luego, 2 años después, con la derrota de Masada. Pero hermanos, esta era solamente una sombra, una figura de lo que va a suceder en los tiempos del fin. Todo se acabará y no quedará piedra sobre piedra. Todo este sistema llamado mundo va a terminarse. El Señor es claro. Pero también el Señor es claro de otra cosa. No solamente se va a acabar porque vaya y venga que se acabe. Se cayó el edificio y acabó con todo, sepultó a las gentes y todo se acabó. No. Infortunadamente el hombre tiene que comparecer ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas. ¿Y cómo se va a presentar? Lo que el Señor nos dice aquí. Que nadie los engañe. Sí va a haber un final y sí va a haber un juicio. Pero no solamente está ese mensaje, también hay un mensaje de esperanza. Él volverá por su pueblo.
Él cumplirá su promesa de venir a llevarse a su iglesia. Y la tomará de todos los confines del mundo, pero también del cielo. Cuando habla del cielo, nos habla, y eso lo veremos la semana entrante, en el sermón que el Señor nos dará acerca de los elegidos en el tiempo del fin. Ya les prevengo para que no se lo pierdan, de hoy en 8 días, los elegidos en el tiempo del fin. Entonces veremos allí cómo el Señor traerá del cielo y de la tierra y reunirá a todos los escogidos. Esa es la esperanza para nosotros. Hay pandemia, hay virus COVID-19, sí la hay. Y tendremos que sufrir esto, sí tendremos que sufrirlo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. ¿Está pronta la venida del Señor? Sí, por lo menos más que hace 2000 años. No podemos decir ni el día ni la hora, pero sí está pronta la venida del Señor. Estamos viviendo los tiempos finales. Hermanos, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Sí va a venir Cristo, perdón, sí va a finalizar el mundo, sí va a haber un juicio y sí va a venir Jesucristo por su iglesia. Tenemos esperanza. Pero esta esperanza no es solamente para los que ya somos creyentes. Esta esperanza es para aquellos que están escuchando y aún no han creído en el Evangelio, para que corran a Cristo, se rindan a Cristo, reciban la salvación de Cristo y puedan tener vida eterna con Cristo, para ir al cielo con Cristo. No van a ser librados de las pandemias, no van a ser librados de los terremotos ni de las guerras. Pero la gracia es que iremos con Cristo, porque Cristo vendrá por nosotros. Ahora, el Señor dice, cuidado que nadie los engañe. Pero cuando estuvimos estudiando aquello, vimos que nuestro corazón es engañoso respecto al futuro y podemos hacernos elucubraciones, imaginaciones acerca de cómo serán esas cosas. Y podemos empezar a comparar lo uno con lo otro. ¡Wow! El COVID-19, mire, aquí están las plagas y hay guerras, Estados Unidos, China y Corea del Norte, India, Colombia, las guerrillas, en fin. Hermanos, esos son elucubraciones. No podemos basarnos en elucubraciones. El Señor advierte a los santos. El Señor te advierte. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Hay un engaño futurológico. El diablo quiere engañarte, producirte falsas expectativas, temores, desánimo. El enemigo quiere minar tu fe en estos tiempos de COVID-19. Algunos han pasado ya la primera semana, pero al comenzar la segunda semana empiezan a decir, se me está acabando la plata, no tengo con qué pagar el arriendo, no tengo con qué comprar el mercado, se me acabó el arroz, se me acabó el aceite, no hay carne, ¿qué vamos a hacer? Nos volvemos locos. No, hermanos. El mundo se ocupa de esas cosas, porque el mundo es comida y bebida. Pero el reino de Dios es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo, hermanos. La iglesia no tiene que sufrir esto. Claro, seremos perturbados por la pandemia. Quizás a algunos se nos va a acabar el mercado. Quizás no podamos pagar el arriendo a tiempo, pero ¿saben algo? Hay un Dios providente que ya vio todas estas cosas. Él ya ha determinado en su providencia que esto suceda. Pero así como Él es providente, también es proveedor. Él nos provee para pasar este tiempo. Él sabe qué está haciendo con nosotros. ¿Saben alguna cosa? Yo creo que algunos de nosotros necesitamos un ayunito. Y por eso también estamos pasando por este tiempo. Pero hermanos, mira, mucho de lo que estamos viendo y escuchando en las noticias son engaños futurológicos. En las redes, en las fake news, son engaños futurológicos. Y no podemos ser engañados. ¿Cómo no ser engañados? ¿Cómo no ser engañados? No interpretamos el futuro por los eventos o personajes o fechas de los eventos cotidianos, sino con lo que nos dice Cristo, su palabra, y los eventos de su providencia interpretados conforme a las Escrituras. Esta es la forma como un verdadero creyente no llega a ser engañado. El segundo aspecto que nosotros vimos fueron las señales. Versículos 6 a 14. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos, la versión Reina Valera dice, y pestes por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es lo que dice el Señor, que habrán señales. Jesús proyecta su revelación escatológica contemplando dos periodos del tiempo del fin. El primero, el fin para la nación de Israel, lo que se cumplió definitivamente en el año 73, y luego los tiempos del fin que comprenden todo el periodo interadventual. O sea que nosotros sí estamos viviendo los tiempos del fin. El tiempo entre las dos venidas, el Señor en su palabra lo registra como los tiempos del fin. Algunas cosas las vivieron los apóstoles. Algunas de estas cosas, de estas profecías, de estas señales las vivieron los apóstoles, algunos en una dimensión que posteriormente se va a magnificar. Pero otras sucederán al pasar el tiempo. Y estas serán vistas por todas las naciones de la tierra. El Señor Jesús nos advierte de las señales que van a suceder en este tiempo. Y vamos a ver esos tres tipos de señales. En primer lugar, vemos la perversidad humana. Dice, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras y se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Esto es lo que sucede cuando el mundo anda sin Dios, cuando Dios no está presente en el mundo. Miremos, recordamos que en el capítulo 23 el Señor hablaba acerca de la salida del templo. Cuando Él sale del templo, Él abandona el templo, entonces Él dice, ahí ya no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo ya se había ido del templo, ya no estaba allí. Dios no estaba en el templo. Un templo sin Dios, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Entonces Jesucristo el Señor advierte, va a destruirse el templo. ¿Por qué? Porque no está Cristo allí, no está Dios, que es el centro del templo. Cuando Dios no está en la tierra, el mundo se convierte en un caos. El mundo viene a tiempo de guerra. Algo muy especial que vimos cuando estudiamos aquel texto es que cuando el Señor Jesucristo vino, Dios predispuso un tiempo de aproximadamente 70 años de paz, algo que se llamó la Pax Romana, que fue más o menos del año 10 o 15 antes de Cristo hasta el año 70, más o menos, cuando ya se finaliza este tiempo de Pax Romana y se desatan de nuevo las guerras. Dios propició un tiempo de paz en todo el mundo para que viniera el príncipe de paz, para que realmente el mundo se diera cuenta que había venido el príncipe de paz. Israel tenía que ver eso en el Señor Jesucristo. El príncipe de paz ha venido y hay paz en el mundo. ¿Por qué hay paz en el mundo? Porque el príncipe de paz vino. Jesucristo vino. Ellos debieron haber reconocido a Cristo como el príncipe de paz. Pero ahora el apóstol Mateo les dice, mire, habrán guerras y rumores de guerras. ¿Y por qué habrán guerras y rumores de guerras? Sencillo, hermanos. Cristo no está, Dios no está. El mundo se convierte en un caos. Y precisamente después de el ascenso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, viene un tiempo absoluto de guerras. Llevamos 20 siglos de guerra. Pero me refería en aquella oportunidad, y lo refiero otra vez, al último siglo. El siglo XX fue un siglo en donde se vieron las dos guerras mundiales. Estas dos guerras mundiales dejaron más muertos que todas las guerras anteriores juntas. Pero ¿saben una cosa?
En lo que va corrido de la segunda mitad del año 50 del siglo pasado y los 20 que llevamos de este siglo, o sea, estos 70 años después de las segundas guerras mundiales, en este momento los conflictos y las guerras entre naciones han superado el número de muertos de las dos guerras mundiales. ¿Qué estamos viviendo? Un mundo en guerra. ¿Y por qué vivimos un mundo en guerra? Porque el hombre es un ser perverso. Fijémonos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, con la explosión de la bomba atómica. La muerte de 600,000 japoneses en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Y así se acaba la guerra, con una mortandad de gente, Estados Unidos mostrando su supremacía bélica con un arma poderosa que podía destruir. Pero esa misma bomba atómica ya la había desarrollado Rusia, ya la había desarrollado Alemania, y hay otros países que han desarrollado esa bomba. Pero la bomba atómica está viejita, hermanos. Eso ya no sirve para nada. Luego vienen las diferentes bombas y los diferentes misiles que pueden destruir al mundo de una forma terrible. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre ha llegado a tal extremo que ha diseñado armas para su autodestrucción. Esto es terrible. Entonces lo que nos muestra es que en realidad no son las guerras, sino ¿por qué se generan las guerras? Por la terrible maldad del hombre. De otra parte, dice el Señor que se manifestará un odio extremo contra los creyentes. ¿Y qué es esto? Un odio contra Cristo. ¿Por qué odia a los creyentes del mundo? Porque nosotros ven la imagen de Cristo. Y ellos odian a Cristo. Ellos odian a Cristo por su pecaminosidad y maldad extrema. Odian a Cristo. Porque ven en Cristo la santidad perfecta. Y ellos rechazan esa santidad. Y al ver en nosotros a Cristo el Señor, y al ver en nosotros el Evangelio, y al ver en nosotros la santificación progresiva, ellos se molestan terriblemente. Y por eso hay un odio extremo contra los creyentes. Pero no solamente habrá odio extremo contra los creyentes, sino este odio extremo contra los creyentes y contra Cristo producirá una extrema maldad entre ellos, a tal punto que el amor de las gentes, de muchos, se enfriará. Cuando el Señor Jesucristo se refiere a las señales de rumores de guerras y rumores de guerras, no solamente se refiere a las señales en sí, sino a la extrema maldad humana. El hombre sin Cristo es perverso. El centro del anuncio no son las guerras y rumores de guerras, sino una humanidad perversa, y eso es lo que nos advierte el Señor. Estamos viviendo una humanidad cada vez más perversa. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? Una humanidad perversa. O díganme si no es perversión que una madre aborte a su hijo. Díganme si no es perversión que una persona que viene de viaje, sabiendo que está enferma del COVID-19 y que puede causar una pandemia a toda una nación, no le importa y hace lo que quiere y sale por donde quiere y extiende su mal por todo lugar. ¿Qué es eso? Extrema maldad de los hombres. ¿Qué es eso de que la gente se aprovecha de estos tiempos para hacer cobros exorbitantes por una botella de alcohol o un jabón para lavarse las manos o una fruta o un arroz? Subiéndolo a precios extremos, duplicándole los precios. ¿Qué es eso? Extrema maldad del hombre. ¿Qué es? Que la gente se va a los supermercados y acapara todo para llevárselo a sus casas, para que a los demás no les quede nada, pero ellos teniéndolo todo. Es extrema maldad humana. Es nuestro corazón malvado. Pero la pregunta es, ¿eso lo hace el mundo o tú también lo haces como cristiano? Oh, hermanos, es vergonzoso que la iglesia de Cristo esté amangualada con el mundo y esté haciendo las injusticias que el mundo hace. Esté pecando como el mundo peca. Hermanos, esta es una exhortación para ti. Para ti que estás acostumbrado a pecar y sigues en tu pecado. Que no te importa tu prójimo. Que lo importante en este mundo eres tú. Arrepiéntete. Arrepiéntete, porque estás mostrando la extrema maldad del mundo y no la bondad de Cristo en los redimidos. Los cristianos somos redimidos y tenemos una nueva identidad. No nos identificamos con la extrema maldad del mundo. Ahora, ¿qué produce la extrema maldad del mundo? Produce la corrupción de la guerra.
la corrupción de la tierra. El hombre corrupto corrompe la tierra. Fue lo que sucedió en el Edén y es lo que sucede hoy en día. Esa corrupción humana está corrompiendo la tierra. La tierra cada día es más vil. La tierra cada día produce menos cosecha. La tierra cada día está más contaminada en los aires, en las aguas, en todo. De hecho, personalmente estoy sufriendo de este asunto de la sinusitis que ustedes conocen por la contaminación del aire. Anoche fue una noche terrible porque el aire en estos últimos 5 días ha estado en extremo contaminado. No hay carros. Se redujo tremendamente el flujo de carros. Muchas empresas apagaron sus chimeneas, pero curiosamente los niveles de contaminación han llegado a lo más alto. ¿Por qué? Porque estamos en una tierra contaminada. ¿Contaminada por qué? Por la extrema maldad humana. Hermano, a medida que la maldad del hombre se extiende, la tierra está contaminándose. El enemigo avanza su corrupción en la tierra. Ahora, ¿estos son señales de que ya se va a acabar el mundo? No. El Señor dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Estos eventos son solo el comienzo de la tribulación, de la gran tribulación. Son los primeros dolores del parto. El Señor hace una analogía aquí con algo muy cotidiano, los dolores del parto. Y para las que han padecido los dolores del parto y para los padres que hemos acompañado a nuestra esposa en los dolores del parto, esos dolores comienzan con pequeñas contracciones, hasta como produciendo cosquillas, pero se van intensificando hasta que llegan a los dolores más fuertes. Así mismo el Señor está mostrando una analogía de lo que está sucediendo en la tierra. Dolores fuertes. Va a empezar a sufrir la tierra. Hasta ahora estamos sufriendo los primeros dolorcitos, pero se pueden imaginar ustedes cuando todo este sistema de cosas se está acabando, quizás le corresponda a nuestros hijos vivirlo, o a nuestros nietos. ¿Cómo va a ser de terrible la vida en la tierra? El Señor dice que será insoportable, que aún aquellos días serán acortados por causa de los creyentes. Pero en medio de todo esto, la señal más hermosa y gloriosa es la esperanza del Evangelio. De todo el anuncio de Jesús sobre los tiempos del fin, la señal que más nos debe dar gozo y esperanza es el Evangelio. Las señales y los tiempos son lo de menos. Lo importante es que Dios, el Señor, permanece misericordioso y nos sigue dando la esperanza de la salvación. El Señor sigue dando esperanza de salvación. Todavía creo que mi madre en la misericordia del Señor va a ser salva, que mi hermana va a ser salva, que mi cuñado que aún no es salvo va a ser salvo, que los que no van a ser salvos de nuestra familia y amigos, mis apreciados amigos que no son creyentes todavía, van a ser salvos. Tenemos esa fe porque el Evangelio se predicará de una manera extensiva y para eso tenemos estas redes. ¿Cuándo pensábamos que podríamos hacer una labor evangelística, una labor de predicación a través de estas palabras, a través de estos medios, perdón? Pero también esa predicación del Evangelio nos habla de la responsabilidad que tiene la iglesia. Esta es una exhortación para los santos y creyentes, como dice Mateo 5, 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. La iglesia no es un espectador en medio de este pandemonio, en medio de este caos producido por la extrema maldad de los hombres. La iglesia no está expectante. La iglesia es un agente proactivo en el reino de Dios y está trayendo la luz y está trayendo la sal, la luz que quita las tinieblas y la sal que prevalece, que preserva de la corrupción a la tierra. Nosotros somos un agente que detiene el reino de las tinieblas, que quita el actuar del reino de las tinieblas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con santidad y con justicia. Por eso es mi exhortación, amados hermanos de Cristo, vivid en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros somos santos, no vamos a ser santos, ya somos santos y debemos establecer el reino santo en esta tierra, hermanos. Debemos avanzar el reino santo en esta tierra.
No lo haremos en perfección. Cristo vendrá para cerrar todo y establecer absolutamente su reino en santidad, pero nosotros estamos avanzando ese reino paso a paso. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con la santidad ejemplar, con la santidad ejemplar, con la santidad activa. Ahora, en tercer lugar, el Señor nos habla de las tribulaciones. Repito, versículo 8, 22, todo esto será apenas el principio de los dolores, y entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. La palabra tribulación significa presión, estrechez, carga, angustia, aflicción, lo que abruma el espíritu, terrible sufrimiento. Hermanos, el tiempo del fin está marcado por este tipo de sufrimiento en la tierra. La tribulación consiste en que Dios hace sentir su presencia y su poder. Dios, en su justicia santa, en su juicio puro, sobre todos los moradores de la tierra, ejerce presión, los presiona, los exprime. Pero esta presión, esta tribulación no está exenta de su gracia. Siempre tenemos la gracia de Dios. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios viviente y verdadero, es el Dios de gracia. Y damos gracias al Señor por la iglesia de la gracia. Las iglesias de la gracia, la iglesia fundada en la gracia de Dios por Cristo Jesús, predicada por los apóstoles, predicada por Pablo, y a través de los 1000 años de historia, la iglesia es portadora de la gracia de Dios y comunicadora de la gracia de Dios. No somos condenadores. El que condena es Cristo. La que condena es la palabra. Nosotros llevamos la gracia salvífica, la gracia que nosotros recibimos. De gracia recibisteis, dad de gracia. En este tiempo de tribulación, la gracia de Dios se manifiesta, su misericordia. El dolor que causa la tribulación en sus diferentes manifestaciones también es un llamado para que el pecador se arrepienta. Ahora, la tribulación debe ser vista desde dos perspectivas. En primer lugar, la tribulación que viene sobre el pecador. Hermanos, los pecadores sufrirán de gran tribulación. Sí, Señor. El pecador sufrirá de dolores, de los rigores de la tribulación, como lo dice el Señor. Pero como su corazón está cauterizado por el pecado, su respuesta al sufrimiento es que se adapta. Se resiste, no viene al arrepentimiento de la fe. Por el contrario, está cada vez en una mayor rebelión contra Dios. Como lo recordamos en aquel sermón, puse el ejemplo de Sodoma. Vinieron los ángeles y cegaron a los hombres que estaban a la puerta de la casa de Lot, pero ellos persistían en su maldad de querer salir, de querer entrar en la casa y cegar a estos hombres, hasta que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, los sacó lejos. Los impíos también son instrumento del maligno para oprimir, perseguir, martirizar a los creyentes. Ese es su oficio. Los impíos se levantan contra la iglesia con el propósito de destruirla. Su enemistad es clara contra la iglesia. Ellos son marionetas del diablo para atribular a los santos, ya que no nos puede quitar la salvación. Quiere atribularnos. En la tribulación los impíos no se duelen por el sufrimiento, ni el suyo ni el ajeno. Al contrario, son burladores, maldicen,
Siguen destruyendo, matando y se sumergen cada vez más en su pecado. Perfeccionan su maldad y acarreando juicio para sí. La única esperanza para ellos definitivamente es el juicio eterno y el infierno. Oh, pero para los cristianos la tribulación es diferente. Algunos dirán, ¿cómo, pastor? Entonces los cristianos pasaremos por los tiempos de tribulación. He de decirles, sí, hermanos. Los cristianos pasaremos por el tiempo de tribulación. Eso dice el Señor. Para los cristianos la tribulación es diferente. El Señor no nos dice que los creyentes seremos librados de la gran tribulación. Realmente, en la Biblia nosotros vemos que el sufrimiento es una señal del creyente. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que vayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y en el mismo texto el Señor lo dice, que por causa de los elegidos estos días se cortarán. ¿Cómo que los cristianos no estaremos en la gran tribulación? El Señor lo dice, Él lo revela claramente. Ya estamos en la tribulación, no seremos exentos de los dolores. Pero ¿qué actitud vamos a tener ante las tribulaciones? En las tribulaciones vamos a sufrir persecuciones, odio, maldad. Ellos van a desatar toda enemistad contra nosotros, contra el Evangelio, contra la iglesia. Seremos odiados, injuriados, encarcelados, sacrificados. Desde el mismo principio, desde los mismos apóstoles, fueron perseguidos terriblemente y los mártires de la historia así lo dicen. El enemigo quiere destruir a la iglesia, quiere acabar con los santos, quiere martirizar a los santos. ¿Y qué vamos a responder nosotros? ¿Con la misma maldad, con el mismo pecado de ellos? De ninguna manera. Nosotros estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. En estos tiempos de COVID-19 no estamos para llorar con los del mundo, estamos para traer esperanza al mundo, estamos para creer en Cristo, para soportar la prueba. Para los creyentes la esperanza es la preservación de los santos. Tenemos solo una esperanza: Dios cuidará de nosotros, como lo cantábamos en los himnos, y nosotros vemos hacia más allá, hacia la dicha eterna. Luego de la tribulación recibiremos nuestra recompensa. En cuarto lugar, vemos el engaño religioso. El Señor dice que ahí van a venir falsos profetas, falsos cristos, que engañarán, de ser posible, aún a los elegidos. Surgen los impostores de la fe. Y el Señor lo habla 3 veces en el capítulo, lo cual nos quiere decir que es de gran importancia. Ahora, ¿qué traen estos impostores de la fe? En primer lugar, esta es la evidencia de la maldad. Cuando hay extrema maldad, entonces la pecaminosidad humana conduce a que se levanten falsas religiones. ¿Por qué falsas religiones? Porque el hombre necesita algún paliativo para vivir. Algo que le consuele en medio de su tribulación, pero que les permita seguir haciendo el pecado que están acostumbrados. Por eso se hacen de profetas falsos, de cristos falsos, que les hablen las cosas que ellos quieren que les hablen. Ahora, miremos algunas de esas características del engaño. En primer lugar, atacan la doctrina de Cristo. Atacan al Señor en cuanto a su ser, como en su obra. Generalmente niegan o la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo. Niegan su unión hipostática. Niegan los oficios de Cristo, el oficio de profeta, sacerdote y rey. Desvirtúan las doctrinas fundamentales sobre los atributos de Dios: su Trinidad, su soberanía, su eternidad, su aceidad, su justicia, su misericordia, su inmanencia, su revelación relacional. Niegan la obra de Cristo, niegan su mesianismo. Para ellos Jesús no es el Mesías, se debe esperar a otro. Él no es el único, hay otros mediadores: Alá, Buda, Mahoma, en fin, el yoga. Hay otras ofertas salvadoras. Jesús no es suficiente como Cristo. Se necesitan otros elementos como la iglesia, el Papa, los sacramentos. Esto quiere decir, Cristo no es todo. Cristo necesita ayuda. Yo y Cristo, la Virgen y Cristo, los santos y Cristo.
o Cristo y el apóstol en la iglesia moderna. Niegan las doctrinas fundamentales sobre Cristo como su nacimiento virginal, su expiación sustitutiva, su resurrección corporal, su victoria definitiva y su pronto regreso. Atacan la Biblia. Atacan su inspiración verbal y plenaria, su inerrancia, su infalibilidad, su suficiencia, su autoridad. Atacan el Evangelio de Cristo desde su revelación hasta su suficiencia. Y dan falsas esperanzas. Pues todas sus profecías y obras van dirigidas al engaño, a la mundanalidad y al pecado. Su predicamento está dirigido al reino de este mundo y no ofrece la esperanza ciertísima de la salvación. En resumen, los falsos cristos y los falsos profetas, aunque aparentemente hagan obras maravillosas, bien sea de manera sobrenatural porque Dios se los permite, o por impostura, como frecuentemente lo hacen, son un engaño del cual el Señor nos dice: fíjense que se los he dicho a ustedes, no les crean, no les crean. Cuidado con el engaño religioso, porque hoy pululan muchas falsas doctrinas, muchas sectas religiosas que engañan a los creyentes. Y la quinta señal, la más importante de todas, y por eso la hemos dejado para el final, es la segunda venida de Cristo. Versículos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y con gran poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Amén. Hermanos, este fue el último sermón del cual recordamos. No voy a introducirme mucho, lo puedes ver en el YouTube, en la página de YouTube de la iglesia, allí lo ves, la segunda venida, el anuncio de la segunda venida de Cristo. Pero voy a tocar algunos puntos relevantes. La señal más importante será el advenimiento de nuestro Redentor. Este se manifestará con tres sucesos maravillosos. El primer suceso, habrá una gran conmoción universal. El segundo suceso será la gloriosa venida del Rey. Y en tercer lugar, el tercer suceso maravilloso es la reunión de los santos con Cristo. Seguidamente a la gran tribulación, y como conclusión de este tiempo, viene una gran conmoción universal. Cuando el Señor dice que el cielo, que el sol se apagará, la luna no dará su resplandor, hermanos, está hablando de que el universo entra en un caos. ¿Y por qué entra en un caos? Porque la extrema maldad del hombre ha llegado a su colmo. Y aún las columnas, las fortalezas del universo se estremecen del terrible mal del hombre, de esa terrible guerra del hombre contra Dios. Se estremecen porque están viendo que el juicio de Dios viene pronto, que el Señor Jesucristo ya baja y todo se rinde ante su majestad y su gloria. Dios ha soportado mucho y ya no va a soportar más la maldad humana. Dios contempla la tierra bañada en la sangre de los justos, la extrema maldad en su colmo, y esto hace que el mundo y el universo se vuelva un caos. La extrema corrupción en la tierra hace que ésta sea como un cadáver maloliente, y como en el cadáver maloliente los buitres se lanzan porque huele y los atrae a la distancia. Así es la analogía que se hace, o que hace el Señor Jesucristo, que Él, no soportando la hediondez del pecado de la tierra, viene, se lanza a juzgarla. La corrupción ha desatado el juicio de Dios y el universo se revuelve de tal forma que el cosmos se convierte en un caos. Pero luego el Señor aparecerá en el cielo, lleno de gloria, trayendo la presencia de Dios a sus escogidos. Así como los apóstoles lo vieron irse, nosotros los redimidos de todos los tiempos le veremos volver cara a cara. Y dice que se angustiarán todas las razas de la tierra. La venida del Señor Jesús ya no es para salvación,
sino para juicio de las naciones. Todos los pueblos de la tierra estarán angustiados. Querrán huir despavoridos, pero no podrán. Querrán escapar, pero no podrán esconderse. Quizás entre los primeros, la nación de Israel, porque ellos tuvieron a Jesús como Mesías y lo rechazaron. Ahora tendrán que soportarlo como juez. Pero no solamente Israel, sino todas las naciones de la tierra verán al gran Rey de reyes y señores de señores viniendo en su gloria. Él viene a establecer su reino y todo estará sometido bajo su poder y ningún hombre podrá rebelarse contra él. Todo estará sometido bajo su gobierno. De una parte, los elegidos estaremos bajo su gobierno glorioso en el cielo, honrándole y glorificándole para siempre. Pero de otra parte, los irredentos, los rebeldes, estarán bajo el juicio de la condenación, pisoteados por siempre por el Rey victorioso. A él la gloria. Finalmente, al sonido de la trompeta, los ángeles, siervos del Señor, enviados para asistir a los redimidos, vendrán. En primer lugar, alrededor de Jesús, dándole la gloria, anunciando su venida. Porque así como Él se fue glorioso, volverá glorioso. Y todo el mundo le verá y verá a los ángeles alrededor de Él. Pero esos mismos ángeles que han venido dándole la gloria serán dispersos por los 4 vientos de la tierra, norte, sur, oriente, occidente, pero también del cielo. Y vendrán y recogerán a los redimidos de todos los puntos de la tierra. Recogerá el fruto de la redención. Será la gloria final, la victoria final. El Señor derrotará definitivamente a su enemigo, cumpliéndose Génesis 3:15. Él aplastará la cabeza de la serpiente. ¡Aleluya! Porque Él en su victoria final rescatará a su iglesia y nos llevará para siempre con Él. Esa es la esperanza de los creyentes. Y si tú no tienes esa esperanza, debo decirte lo que te espera. Una horrible expectación de juicio. Irás para el infierno. Por eso el Señor te dice, corre a Cristo. Pide que Cristo te dé la gracia salvífica, que puedas arrepentirte y venir a la fe, para que comiences una vida nueva y tengas la esperanza gloriosa, y que en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo no quedes con los irredentos en el fuego del infierno, sino que vengas con los redimidos a la gloria eterna de nuestro Rey y Salvador. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Retornamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es tu perspectiva sobre los tiempos del fin? ¿Crees que estas señales que vivimos se ajustan a la revelación bíblica? Yo creo que sí. Y lo que hemos expuesto hoy debe decirte que sí. Pero ¿cuál ha de ser nuestra actitud como cristianos ante esta situación que está viviendo el mundo? Pues hermanos, nosotros somos antimundo, somos contra el mundo. Nuestra actitud debe ser la de Cristo. Nuestra actitud debe ser la que Dios nos ha dado. Y vamos a mirar 3 cosas. En primer lugar, nuestra actitud debe ser de adoración a Dios por su poder y su gloria. Podemos ver que esta situación que está viviendo el mundo muestra el poder de Dios, la grandeza de nuestro Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero también podemos ver su gracia. Porque en medio de esa tribulación nosotros recibimos de su gracia, y es gracia sobre gracia en Cristo Jesús, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Es gracia sobre gracia para nuestra vida de devoción. Es gracia sobre gracia para nuestra esperanza gloriosa. Es gracia sobre gracia para la predicación del Evangelio. Es gracia sobre gracia el que podamos celebrar un culto a distancia, algo que nunca habíamos pensado hacer. Es gracia sobre gracia sosteniéndonos en medio de la enfermedad. Es gracia sobre gracia viendo a nuestra familia protegida por el Señor. Es gracia sobre gracia viendo su manutención sobre nosotros. Gracia sobre gracia. Nuestro Dios es Dios de juicio, pero también de gracia. Ahora, adoramos a Dios, pero también nos sometemos a su voluntad. Aquí estamos levantando nuestras manos y diciendo, Señor, haz tu voluntad. Ya suenan voces diciendo, esto se va a alargar, quizás va hasta mayo, hasta el 30 de mayo, confinamiento. Y la gente dice, ¿y qué vamos a hacer para comer? ¿Y qué vamos a hacer para arriendo? ¿Y qué vamos a hacer para...?
En eso piensan los impíos, en el comer, en el beber y en el vestir. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas no serán añadidas. Si Dios tiene cuidado de los pajarillos, si Dios tiene cuidado de las flores del campo, oh hombres de poca fe, ¿cómo no va a tener cuidado de sus hijos amados? Que progrese nuestra fe. Es un tiempo para adorar a Dios, someternos a su voluntad, pero también prepararnos para su pronto regreso. Debemos estar atentos de las señales. Y quizás en algún momento va a sonar la final trompeta. ¿Tienes tu oído afinado? ¿Tienes tu corazón dispuesto? ¿Tienes tu vida en Cristo para que cuando Él venga nos vayamos con todo el gozo a su presencia? En segundo lugar, una exhortación para la iglesia. No nos atemoricemos. He visto muchos hermanos angustiados. Se han comunicado hermanos hablando de angustia, de temores. El mundo se atemoriza. Los hijos de Dios vivimos la esperanza. Confía en el Señor y Él hará. Este es un tiempo para confiar en Dios. En tercer lugar, también es un llamado para predicar el Evangelio. Predica el Evangelio a tiempo y a destiempo, sea oportuno o inoportuno. Se han callado las malditas voces que se levantan contra Dios y contra el Evangelio. Es tiempo de hablar y de publicar el Evangelio por todo medio, por el teléfono, por las redes, por los contactos que tengas. Habla el Evangelio para que la gente crea en Cristo y reciba la salvación. Y esto nos ha de llevar a un análisis. La palabra de Dios debe llevarnos a una consideración, a un examen interno. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida estamos meditando en el final de los tiempos? Como lo decía el anterior sermón, nuestra vida está diseñada por Dios para el final de los tiempos. Nuestra vida debe estar centrada en el final de los tiempos. Toda nuestra ocupación debe estar centrada en el final de los tiempos. Uy, el pastor se volvió escatológico y le está metiendo miedo a la gente. No, hermanos, esta es la realidad. Fuimos creados por Dios y salvados por Cristo y llenos del Espíritu Santo para el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Estamos hechos para Cristo. Debemos estar preparados para Cristo. Corramos hacia Cristo, hermanos. Vivamos para Cristo. Busquemos a Cristo. Hermanos, empleemos nuestro tiempo en lo que es verdaderamente valioso. Cristo el Señor. ¿Qué importan estos tiempos de tribulación? ¿Qué importa lo que estamos viviendo? Cristo es el importante. Y esto es lo que quiero dejarte. Hermano, este es un tiempo de prueba, pero también es un tiempo de consuelo, de esperanza. Es un tiempo de prueba, porque vamos a sufrir tribulación, sí, pero es un tiempo de esperanza, es un tiempo de consuelo, porque Cristo está en medio de la tribulación, y mejor, porque tenemos una visión celestial, espiritual y eterna. Maranata, Cristo viene pronto. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por el amor que nos has dado al poder tener este tiempo, culto a ti, oh Señor, en medio del tiempo de tribulación, en medio del confinamiento, en medio de la pandemia, en medio de esta cuarentena. Tú has sido propicio para que nosotros tengamos el mayor deleite. El mayor deleite de la semana es este culto. Y hoy lo hemos tenido por tu gracia. De esa misma manera te suplicamos que pongas en nuestro corazón un anhelo ferviente por reunirnos pronto como iglesia para tener tu presencia mística en medio de nosotros, pero esto sea una sombra y tipo de lo que ha de venir. Que pongas en nosotros un deseo ardiente y ferviente para anhelar tu presencia en tu pronta venida, para clamar como el apóstol Juan lo dijo en el Apocalipsis:
Señor, el Espíritu y la novia te decimos, ven, ven, Señor Jesús. La iglesia te espera. La iglesia redimida tiene fe y esperanza en ti. Sosténnos en la fe. Haznos soldados valientes en medio de la batalla. Y que finalmente veamos la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti te damos honor, gloria, majestad y alabanza por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Amada iglesia del Señor, gracias. Gracias por unirnos, por acompañar a este su siervo en este santo culto al Señor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te llene de paz y de consuelo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Él te sostenga en los tiempos de escasez. Que Él te anime en los tiempos de tristeza. Que Él te impulse en los tiempos de desánimo. Bendito sea Señor. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, mis amados hermanos. El Señor les bendiga.